Ya hay muchas repercusiones de lo que evidentemente es la noticia del día y vamos en búsqueda de una opinión importante en un móvil de la TV pública donde está Eduardo Salim Saad. Eduardo, adelante. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias, buenas noches. Sí, estaba escuchando atentamente a Mariel y también hay otro cargo u otra acusación contra Milani, que es, dentro de todas estas imputaciones, de haber creado una central de inteligencia paralela. Creo que ella lo dijo también en otras palabras. Estamos con Norma Morandini, que es actual directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, y ella recuerda, ahora me lo va a decir seguramente, porque ella recuerda una sesión en la que sufrió mucho el Senado cuando tenían que aprobar el pliego para el ascenso de César Milani y ella se opuso junto a otros legisladores porque le preguntaron al CELS si el CELS desaconsejaba ese ascenso. Sí, hoy, bueno, cuando supe de la detención, lo primero que pensé es en la madre del soldado Ledo, solita, solita con su pañuelo, pidiendo justicia por su hijo, pero además supongo el dolor infinito de haber sido abandonada por las que habían sido sus compañeras, ¿no? Dicho esto, después pensé en lo que fue esa dramática sesión de las vísperas de la Navidad en el año 2013, cuando 39 senadores aprobaron el ascenso de Milani, rompiendo una tradición que había en el Senado, que era, primero, cada vez que venía una propuesta de ascenso, recordemos que quien da acuerdo a los ascensos es la Comisión de Acuerdo del Senado, y siempre el CELS era escuchado, era como lo que decía el CELS, sirvió siempre para que no se ascendiera a aquellos que estaban o mencionados, sospechados o acusados de violación de derechos humanos. En el caso de Milani, el CELS algunos ascensos anteriores no había dicho nada, pero sí tuvo una impugnación muy fuerte. Milani pidió ser escuchado por el CELS le hizo una serie de preguntas, en las respuestas que dio Milani se increpó aún más, entonces el rechazo del CELS había llegado a todos los senadores, pero en las vísperas, en el momento que íbamos a votar, había llegado también pedidos de las madres de Plaza de Mayo de La Rioja. Para mí, por mi historia personal, por ver el dolor de cómo se utilizaban los derechos humanos de manera política, los argumentos con los que se defendía Milani nos decían que nosotros estábamos condenando anticipadamente y hablaba el oficialismo de presunción de inocencia. Claro que la presunción de inocencia es un valor que tenemos que defender siempre, pero el Senado es un cuerpo político, no es un tribunal jurídico, y lo que se da es acuerdo a la idoneidad moral. De modo que esto era lo que hicimos ese día, que finalmente se terminó aprobando el ascenso por 39 votos contra los 30 de la oposición. En mi discurso, que fue para mí muy doloroso, yo recuerdo que dije que siempre, que no se podía decir ex represores, porque mientras hubiera una víctima, lo que iba a atar al represor queda encadenado para siempre a la víctima. Ahora, lo que no me da alegría que se haya cumplido lo que dije en esa sesión. Esos senadores han quedado encadenados históricamente a haber usado otra vara, 2 pesas y 2 medidas, para alguien que se termina de confirmar lo que se venía denunciando, que él había violado derechos humanos en La Rioja y en Tucumán, ¿no? Norma, en los estudios del noticiero de la Televisión Pública Argentina lo están escuchando Mariel Fitzpatrick y Daniel López. Un gusto saludarla, Norma, con toda su historia personal que recién recordaba y como directora actual del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. ¿Por qué cree, ya ahora con el paso del tiempo, que pese a todo lo que usted recién recordaba, todo lo que se sabía, el gobierno anterior insistió tanto en nombrarlo como jefe del ejército y después mantenerlo en el cargo? Bueno, tal vez en este momento no tendríamos que hablar los que de alguna manera ya hablamos tanto.
acompañamos a la madre de Ledo, pasó todo esto que les había narrado antes, sino preguntar a estos senadores, preguntar al Frente para la Victoria por qué se había alterado lo que era una tradición, por qué se insistió en el ascenso y la designación como jefe del ejército, ¿no? De modo que hay una responsabilidad política que ojalá en un país como el nuestro, que nunca nadie se hace cargo de su responsabilidad y por eso siempre estamos poniendo culpas afuera, de persecuciones políticas, que si no son los medios, demás, pero nunca asumimos la responsabilidad. Ojalá se pueda explicar por qué la insistencia de poner a Milani como jefe del ejército, que por supuesto inhibía a cualquier juez. ¿Qué juez iba a tener coraje de seguir el proceso de denuncia por violación de derechos humanos contra nada menos que el jefe del ejército? Y también, ojalá, en silencio, sin que lo hagan público, que las compañeras de lucha de la madre del soldado Ledo levanten el teléfono y le pidan disculpas, ¿no? No necesitamos saberlo, pero sería tan bueno. Muchas gracias, Norma, por su testimonio acá en la Televisión Pública Noticias.